Continuando con el ejercicio, entonces vamos a revisar ahora cómo vamos a determinar la tensión. Entonces tenemos esta tensión, tenemos un ángulo de fase de 20 acá y un ángulo de 55 que se forma entre la línea de sombra del piso y la cuerda. Entonces, en función de esos dos ángulos, pues simplemente vemos que el ángulo que va a salir del eje y va a tocar el vector, pues es la resta de 90 menos 55, que obtenemos un ángulo de 35. Entonces, teniendo este ángulo que sale del eje y toca el vector, vemos que va con el eje Z. Entonces, colocamos coseno en Z, seno en los otros dos, y el ángulo de 20 es adyacente al eje Y y opuesto al eje X. Entonces, seno en X, coseno en Y. Ahora, para ir desde J hasta acá, tenemos que bajar en el eje Z, por lo tanto Z negativo, ir en el eje Y negativo y cruzar en el eje X positivo. Entonces ya tenemos los signos positivo, negativo, negativo. Reemplazamos el valor de la magnitud, que es 80, y con los ángulos obtenemos las componentes 1569 menos 4311 y 6553, que las tenemos acá. Con eso ya tenemos entonces las componentes de la tensión. Pasamos ahora a revisar las coordenadas del punto F. Para las coordenadas del punto F, revisamos el triángulo que está acá. Entonces tenemos que la distancia en X, la distancia en Y subiríamos para llegar con la distancia en Z al punto F. Entonces primero hallamos la hipotenusa de este triángulo, miramos todos los catetos que tenemos acá que van a ser paralelos. Entonces tendríamos AB, coseno de 15, tendríamos el de CD, coseno de 12 y la distancia de DE. Entonces sumando todos estos y reemplazando los valores, obtenemos una distancia desde O hasta E' de 8.03. Ahora 8.03 coseno nos va a dar la distancia en X y el 8.03 seno nos va a dar toda la distancia en Y hasta la proyección del punto E. Como nosotros necesitamos solamente este tramo, pues le restamos la distancia que hay de E hasta F y vamos a obtener la coordenada. Entonces tenemos 803 seno de 15 menos 1.8, que es la distancia que hay desde E hasta F. La tenemos acá. Y con eso obtenemos el 0.28. Para hallar la distancia en Z, que es FF', pues el punto F, el punto E y el punto D están a la misma altura, porque este tramo del tubo está paralelo al piso. Entonces tenemos la distancia desde O hasta A, el cateto, que sería AB, seno de 15, la distancia BC y el cateto, que sería CD, seno de 12. Revisando, esto es lo que tenemos acá escrito, reemplazamos los valores y tenemos que es 6.36. Entonces ya definiendo los valores de las coordenadas, podemos decir que F está a menos 7.75, menos 0.28 y 6.36, que son los valores que tuvimos. Entonces aquí tenemos la de X, la de Y y la de Z. Ahora para el punto L, como el punto L está en función de la sombra, estaba medido los 5 metros desde acá. Si revisamos aquí, en este punto, entonces tenemos que los 5 metros van desde este punto hasta acá, 5 metros. Entonces debemos restarle este tramo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es 5 menos el tramo que nos dio acá, que equivale a 0.28, obtendríamos la distancia en Y. Y para la distancia en X, pues al todo el tramo que tenemos acá, le restamos el 1.5 y obtenemos el 6.25. Por lo tanto, las coordenadas de L serían menos 6.25, 4.72 y 0. Entonces, aquí podemos revisar. Vamos en el eje X negativo, cruzamos en el eje Y positivo y 0 en Z porque está en el piso. Luego, para la tensión, pues ya tenemos las coordenadas de F, tenemos las coordenadas de L. Decimos que el vector es igual a la magnitud por el vector unitario que va de F a L. Hacemos entonces final menos inicial, nos queda 6.25 menos 7.75, 4.72 menos 0.28
y 0 menos 636 sobre la magnitud y nos da un vector unitario de 0,183, 0,611 y 0,78 negativo. Al reemplazar el valor de la magnitud y multiplicarlo por un unitario, obtenemos 11 newtons en I, 36,67 newtons en J y menos 46,65 newtons en K. Con esto ya tendríamos entonces todas las componentes, tanto de radio como de tensiones. Procedemos entonces a llevar al determinante. IJK, colocamos el vector radio de O a J, colocamos la tensión de JK, colocamos el vector radio de O a F y colocamos la tensión FL. Desarrollamos el producto, nos queda en X. Tomamos el menos 271 por menos 65,53, el 668 por menos 43,11, más el menos 0,28 por menos 46,65 y 636 por 36,67 que lo tenemos acá. Y al operar obtenemos 245,40. Con respecto a Y, entonces tenemos en cuenta el signo que tiene que estar afuera de la operación. 386 por menos 65,53, 668 por 15,69, más menos 775 por menos 46,65 y 636 por 11, lo tenemos acá. Al operar, teniendo en cuenta el signo menos de la J, entonces aquí teníamos más, con el signo menos de la J nos queda menos, nos da 66,17. Lo mismo hacemos en K. Hacemos la operación de este producto, la operación de este producto y nos da menos 405 newton metro. Procedemos entonces a determinar la magnitud. Sería la raíz cuadrada de las componentes que determinamos y nos da que el momento es de 478,14. Ya teniendo las componentes del momento y la magnitud del momento, pues procedemos a calcular los cosenos directores que nos darían estos valores que tenemos acá. Y con eso terminamos el ejercicio que nos solicita la magnitud del momento y los cosenos directores. Para una variación del ejercicio, teniendo en cuenta el mismo esquema, nos dan el valor del momento, nos dan los cosenos directores y nos piden determinar las tensiones. Entonces, para tener en cuenta, lo que vamos a hacer es los vectores radios, como tienen las mismas coordenadas, no nos van a cambiar, pero las tensiones ya no van a tener la magnitud. Entonces, la tensión que hallamos por ángulos, simplemente le dejamos la magnitud indicada y nos queda en función de esa magnitud. Y la que hallamos acá anteriormente, en esta parte de acá, el vector unitario, no lo multiplicamos ya por la magnitud, sino la dejamos indicada. Entonces nos va a quedar tensión FL. Tenemos los cosenos directores y la magnitud del momento. Entonces, como el coseno de teta sub x es igual al momento en x sobre la magnitud, podemos despejar nuestro momento en x, simplemente multiplicando el coseno por la magnitud del momento. Aquí tenemos el momento en x, el momento en y y el momento en z. Procedemos entonces a colocar el vector radio, el vector fuerza en función de su magnitud. Lo mismo acá, el vector radio que va desde O hasta F y el vector fuerza en función de su magnitud. Solucionamos el producto cruz, nos va a quedar un término en función de JK, un término en función de FL, igual al valor del momento en X. Con esto, al solucionarlo, pues vamos a obtener esta ecuación. Una primera ecuación, 583 tensión JK menos 366 tensión FL, igual a 266,84. 443 tensión JK menos 488 tensión FL y nos da 71,78. Y la tercera menos 1,57 tensión JK menos 4,68 tensión FL igual a menos 440,56. Como tenemos solo dos incógnitas y tres ecuaciones, vamos a realizar combinaciones para ver cuál es el valor que nos da. Entonces aquí combinamos la primera y nos da un valor de JK de 84,94 y 62,40. Combinamos la primera y la tercera y nos da 86,62 y 65,07. Y combinamos la segunda y la tercera y nos da 87,55 y aquí nos da un valor de 61, algo se me olvidó colocarlo acá, pero con esta combinación pues obtenemos los valores de las tensiones que cumplirían para estas ecuaciones que tenemos acá.
Ya el enunciado del momento, el ejercicio nos dirá qué combinación es la que debemos tomar para que cumpla con la condición que tenemos. En este caso partimos de un ejercicio que tenía 80 y 60, una diferencia de 20. Entonces aquí podría cumplir la que mantiene una diferencia similar a la que teníamos en el ejercicio. Bueno, este sería el procedimiento entonces para realizar este ejercicio teniendo en cuenta que nos dan el momento y nos solicitan las tensiones.